Bienvenidos al curso de virtualedu.es electrotutorial, en el cual vamos a hablar en esta sesión del transistor BJT polarización. Recordamos brevemente aquí en este esquema a la izquierda el transistor y tenemos la fuente de corriente positiva arriba. Este es un transistor con NPN, no penetra, por lo tanto la polarización tiene que ser más y menos. Efectivamente el menos está al polo negativo, 0 referencia, ground es el menor. Este está unido al polo positivo por una resistencia, dará un voltaje, una caída aquí, y el resto se queda aquí el voltaje. Y este de aquí, que tiene que ser más bajo que este, positivo respecto a este, pero no tanto como este, tendrá por aquí. La resistencia esta tiene que ser mayor que esta para que realmente la caída de voltaje aquí, bueno, aquí ya hay una caída de voltaje, por lo tanto aquí habrá otra caída de voltaje. Seguro que este voltaje aquí, vamos a ponerlos aquí, el voltaje en B será menor que el voltaje en C. El voltaje en C aquí, o aquí, en todos los puntos es lo mismo porque es un cable. Voltaje en C, como aquí traes una resistencia, habrá una caída de voltaje, por lo tanto aquí habrá menos voltaje que aquí, ya es correcto, ¿vale? Aquí hay una caída de voltaje, aquí la corriente que pase por aquí cae otra vez de voltaje y por lo tanto llega aquí menos. Y luego aquí va a llegar a tierra cero, también habrá otra caída de voltaje. Recordamos un poco, la caída de voltaje en cada punto será, hacemos aquí, voltaje en RC, será la intensidad que pasa IC por RC. Dibujamos las intensidades, aquí habrá una intensidad que será IC. Aquí se dividirá una intensidad que llamaremos IB, porque es la que luego entrará en la base, es la misma que luego llega aquí, IB. Y luego aquí abajo, intensidad E. Sabemos según esto que IC será igual, IC llega por aquí, se bifurca en IB y luego se unen las dos, la IC por aquí. Bueno, aquí se separa en IB, pero luego se vuelve a sumar, por lo tanto, IC es igual a IE. Pues aquí el IC se separa en IB y en otra que viene por aquí, pero luego IB vuelve a juntarse, por lo tanto, IC es la misma que la corriente de emisor. Voltaje, por lo tanto, que caerá en esta resistencia, el voltaje en la resistencia de emisor será intensidad de emisor por la resistencia emisor. Aquí habrá una caída de voltaje que es VRC, caída de voltaje aquí, VRE, caída de voltaje en resistencia, y luego habrá la caída de voltaje en el transistor. Como esto es el colector y esto es el emisor, le damos voltaje entre colector y emisor, lo que caiga. La suma de las tres, VRC más VCE más VRE, tiene que ser igual a la caída total, que esto va de más a 0, igual a VCC. E igual que cae por aquí, también nos pasará lo mismo por aquí. ¿Cuál es el voltaje que cae en la resistencia de la base? Pues el voltaje que cae en la resistencia de la base será la intensidad de la base por la resistencia de la base. Aquí tenemos una caída de voltaje y luego aquí sabemos que en un transistor BJT de silicio, aquí hay una caída de voltaje VB que normalmente es de unos 0,7 voltios. Y podemos poner entonces que VC, que es el voltaje que hay en este punto antes de entrar aquí, menos la caída de voltaje aquí, menos la caída de voltaje en RB, menos 0,7, que es la caída de voltaje aquí, será igual a el voltaje que hay aquí, que es VE. Aquí tenemos E o VE, aquí tenemos C con su VC. Esto será igual a VE. Tenemos entonces ya aquí las dos ecuaciones que nos darán idea de lo que valen las cosas. Siguiente cosa que vamos a hacer, ahora hemos hecho el planteamiento general y aquí tenemos con valores concretos, 5K, 100K y 500 ohmios. El transistor que vamos a hacer es convertirlo en un modelo. Sabemos que un transistor equivale a una fuente de voltaje más menos. Hay una caída de 0,7 voltios, hemos dicho. Y en lugar de esto equivale a una fuente
de corriente controlada, rombo, hacia abajo. ¿Y qué corriente atraviesa? ¿Cuál es la corriente IC? O lo volvemos a ver, aproximadamente I es la misma, porque IB es pequeñita. Esta corriente IC sabemos que es igual a beta, que es la coeficiente de ampliación del transistor, beta, por I sub B. Supongamos en este caso que tenemos la beta de este transistor es de, bueno, vamos a ponerlo al otro lado, la beta de este transistor es de 100. Por lo tanto, si sustituimos el transistor por esto, hacemos ahora el resto que tenemos aquí. Tenemos la resistencia de 100K, la resistencia de 5K. Esto es la resistencia de 100K. Y aquí tendremos la resistencia de 500 y el polo negativo 0 o referencia. Sustituimos, por lo tanto, el transistor por el equivalente, que es una caída de voltaje. Veis que va de más a menos, aquí baja 0,7 voltios, cuando pasa de aquí a aquí va de más a menos, baja. Y la corriente que pasa es IC beta por IB con cualquier transistor BJT. Estamos hablando de transistor BJT. Pues vamos a hacer entonces ahora qué es lo que sucede en los nudos. Aquí tenemos un nudo y aquí tendremos otro nudo, que es donde llegan. Bueno, vamos a ponerlos aquí, nudo y nudo. Y sabemos que esto llega IC, aquí se va IB, y esta de aquí, que es IC, esto será beta por IB. La corriente que atraviesa aquí. Y en este nudo entrará IB, que es la misma que sale por aquí, entra por aquí. La que viene por aquí hemos dicho que es beta por IB, es lo mismo este nudo que este, aquí se bifurcan y aquí se vuelven a juntar. Y aquí nos da I sub E, la corriente de emisor. Por tanto, aquí podemos poner que I sub B más beta I sub B igual a I sub E. Como beta vale 100, tenemos aquí que beta vale 100, sustituimos aquí y nos da IB más 100 IB igual a IE 1. 1 IB más 100 IB da 101 IB igual a IE. Tenemos una ecuación que nos relaciona IB con IE. ¿Qué más cosas sabemos aquí? Vamos a intentar hallar IB. IB lo podemos calcular con esta ecuación. Queremos saber cuánto vale IB. Y por lo tanto, como es IB, buscamos el trozo de este que tenemos aquí. VC, que es el voltaje en este punto, menos la caída de voltaje aquí, menos la caída de voltaje aquí, igual al voltaje N. VC, o mejor dicho, IB directamente, vamos a quitar esto de aquí, IB será igual a, IB es la intensidad que atraviesa aquí, por lo tanto será el voltaje en C menos el voltaje N, que es la caída de voltaje total, menos 0,7 que caen aquí. Esta es la diferencia de voltaje que experimenta IB para ir de aquí a aquí. VC menos V, esto sería lo normal, pero además tenemos como una pila en contraposición que resta 0,7 voltios, porque va de más a menos decrece. Entonces, la intensidad será el voltaje al que está sometido a esta intensidad entre la resistencia total, que en este caso es 100K. Y tenemos aquí otra ecuación. Aquí tenemos dos incógnitas, IB e IE. Aquí tenemos otras incógnitas, IB, VC y VE. Necesitaremos otra ecuación. Entonces nos vamos ahora a este punto de aquí. En este punto de aquí, ¿qué tenemos? En este punto de aquí, IC hemos dicho que era IB más C, 101 IB igual a IE, esto ya lo hemos sellado. Y aquí tenemos, vamos a hallar primero aquí en el colector.
En el colector tenemos que IC que entra será igual a y b más beta y b. Pero beta y b hemos dicho que es aproximadamente igual a IE. Por lo tanto, sustituimos beta y b por IE. IC será a y b más IE. IC igual a y b más la corriente que viene aquí. O mejor dicho, IE es igual a IC más IB. IC es igual a IB más IB. ¿Cuál es la corriente que entra aquí? IC. IC será voltaje aquí inicial, que es 15 voltios. La caída de voltaje aquí vamos a hacer, caída de voltaje, no, pero la intensidad aquí será el voltaje partido por la resistencia. La intensidad C será el voltaje, entonces 15 menos voltaje inicial menos voltaje final. El voltaje inicial es 15 menos el voltaje final que es VC, partido por 5K. Esta es la intensidad C, según la ley de Ohm. Igual a IB. Más IE. Pero sería igual a IB más IE, que lo teníamos apuntado aquí. El IE hemos dicho que era, sí, vamos a ponerlo, ya estaba bien. Esto era más beta por IB, que hemos dicho que IB más beta por IB y vale 101 IB. Esto de aquí lo borro también. Y aquí, en lugar de esto, ponemos igual a 101 IB, que es esto de aquí. Dice que entra igual a IB más beta IB y que es 101 IB. Entonces ya tenemos aquí las... Vamos a ver cuántas ecuaciones tenemos. Tengo una ecuación que me relaciona IB con IE, que es la que he utilizado aquí para sustituir esto. Aquí tengo dos incógnitas. IB no sé cuánto vale y VC que tampoco sé cuánto vale. Y aquí tengo IB, que es la misma incógnita, VC, que no sabemos cuánto vale, y VE. Nos faltaría hallar VE para poder resolver. Porque aquí tengo tres incógnitas y aquí dos incógnitas. ¿Cuánto vale VE? VE lo podemos calcular aquí. Aplicando la ley de Ohm aquí, ¿cuál será la caída de voltaje en esta resistencia? La caída de voltaje en esta resistencia será IE por RC. IE, ¿cuánto vale IE? Hemos dicho que era 101 IB. Por lo tanto, en lugar de IE ponemos 101 IB. ¿Cuánto vale RC? 500. Y esto será igual a VE. Y ahora ya sí que tengo tres incógnitas, dos incógnitas y VE e IB. Otra vez dos incógnitas, pero que están repetidas. VE está aquí y IB. Ahora podríamos sustituir, por ejemplo, de espejo VE es todo esto, 500 por 101 por IB. Y podría poner este valor de VE aquí. Ya todo me quedaría como VC o IB. Y me quedarían estas dos ecuaciones, esta sería la ecuación 1 y esta la ecuación 2 con IB y C. Y despejando, que no lo vamos a hacer, pues sería un problema ya de más matemáticas, nos daría los resultados. Vamos a ver cuando tenemos aquí. Tenemos que IB sale, queda 21,8 microamperios. Como multiplicamos por 100 para hallar IE, por lo tanto la intensidad de emisor será, esto multiplicado por 100, queda con 2,18 miliamperios. IE o IC, 2,18 miliamperios. Y con estos datos tengo IB e IC. Ahora puedo hallar cuánto valen los voltajes. Los voltajes aquí hemos dicho que era IC por RC. Por lo tanto, esto será, en lugar de IC, vamos a hacerlo en verde, en naranja. Caída de voltaje aquí será IC, que es 2,18 miliamperios. 2,18 miliamperios. Multiplico por RC, que vale 5K. 5K. El miliamperio y la K se van.
y queda 5 por 2, 18. 8,40 llevamos 4, es decir, 4, 9, 5, 10,9 vamos a poner más o menos 11 voltios. Da aquí la caída de voltaje en RC. La caída de voltaje en R es IE por RE. IE vale 2,18 miliamperios, 2,18 miliamperios por RE, que es 500 ohmios. Multiplicamos 2,18 por 500 y más o menos da 1,1 voltio. Ya tenemos 1,1 voltio que cae aquí, 11 voltios que caen aquí. Como el total es 15, por aquí lo vamos a dibujar aquí, que caen 11 y aquí caen 1,1. 15 menos 11, aquí quedan 4, por lo tanto el voltaje en este punto, que era el colector, voltaje en el colector serán 4 voltios. 15 menos 11 que caen 4. Aquí hay 1,1, por tanto 4 menos 3, 1, esto cae 2,9 voltios en el transistor. Voltaje colector, voltaje emisor, 2,9 voltios y el total da los 15 voltios. Como sabemos que el voltaje es 2,9 es intermedio, sabemos que está en la zona lineal. Y ya recordamos lo último, que un transistor puede estar en cutoff, cortado, entonces el voltaje sería el total. Cuando está en saturación el voltaje es casi cero y cuando hay un voltaje intermedio, como en este caso 2,9 voltios, está trabajando en la zona lineal de carga o de amplificación. Pues con esto hemos descubierto cuáles son los valores de polarización de un transistor en el cual hay una sola fuente de corriente. En otros casos hemos visto cómo la base estaba polarizada con otra fuente de corriente.